Jesucristo enseñó cantidad de cosas en parábolas. Decía, salió el sembrador a sembrar y al sembrar una semilla cayó al borde del camino. Las aves vinieron y se la comieron. Otra cayó en un pedregal. No tenía mucha tierra, brotó enseguida y por no tener suficiente tierra, terminó. En cuanto salió el sol se agotó. Otra cayó en abrojos y crecieron los abrojos y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y le dio un fruto de unas de 160, otras 30. El que tenga oídos, que escuche. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 1 al 9. La palabra de Dios es semilla. Notas amables a la palabra. Domingo 12 de julio, año 2026. Hoy nuestra Iglesia Católica 12 de julio recuerda la mujer en cuyo velo quedó grabado el rostro de Jesús de Nazaret. Es conocida en la historia de Israel como Santa Verónica. Quedó grabado el rostro de Cristo en su velo, ya que ella misma, conmovida por los dolores del Maestro en su camino al Calvario, se acercó a enjugar el sudor y la sangre que cubría el rostro. Ella utilizó el velo que ella misma llevaba, como las mujeres judías utilizan su velo, y quedará allí impreso con sangre el rostro de Jesús de Nazaret y se convirtió en una reliquia. Es un paño liviano, sencillo, confeccionado a la usanza de la época y se convertiría en algo célebre. El nombre de Verónica no aparece mucho en los escritos sagrados. Aparece un nombre que da como un mayor significado, como Berenice, y ese nombre significa la que lleva la victoria. De eso se apoyan algunos textos de la Edad Media, donde aparece con el nombre de la hemorroísa de los evangelios, a quien Jesús curó milagrosamente. Santa Verónica es la mujer piadosa que vivía en Jerusalén. Tras la pasión del Señor se dirigió a Roma y llevó el velo con la Santa Faz. Este habría sido expuesto por la veneración pública misma para la adoración. También sirvió para la curación de muchos enfermos en aquella época. Se perdió el velo con el transcurrir de los años y volvió a aparecer muy lejano, pero volvió a aparecer nuevamente el velo en la historia. Y allí, entonces, en los años 1300, se convirtió en una mirabilia urbis Romane, maravilla de la ciudad de Roma, trayendo cantidad de peregrinos. Un sacerdote jesuita alemán, Heinrich Fischer, profesor de Historia de Arte de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, dio el anuncio que se había encontrado nuevamente el velo en la iglesia de los frailes menores capuchinos en Italia. Ahí tenemos hoy a nuestra Santa Verónica, la mujer en cuyo velo quedó grabado el rostro de Cristo Jesús. La palabra de Dios es semilla.
Es la manera como Jesús de Nazaret enseña para que la gente pueda entender. Lo hace con parábolas, comparaciones, lo hace con advertencias, contando historia. Utiliza una buena cantidad de métodos. El método de hoy se llama parábola y existe una parábola del sembrador, una parábola que dice que la palabra de Dios es semilla. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en tierra buena. Quiere decir como que cree la persona en lo que le están diciendo, lo que le están narrando, y la palabra se convierte en otra realidad para esa persona. La palabra cae en tierra buena. Palabra de Dios, semilla. Nos vamos a las frases célebres para el día de hoy acerca del tema de este domingo. La palabra de Dios es semilla. La primera es Carta a los Hebreos, capítulo 4. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Esa es una buena definición de la palabra de Dios. El Salmo 119 de la Santa Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara para mis pasos, luz en mi camino. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 24 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca van a pasar. Alguien que es famosísimo en Sagrada Escritura, y yo creo que es la máxima autoridad, San Jerónimo. San Jerónimo decía, ignorar la Escritura es ignorar a Cristo, destacando el valor esencial que tiene la palabra para conocer a Dios. Un buen camino para conocer a Dios, decía el santo, es la palabra de Dios. El Papa Francisco, palabra, no es un texto. La palabra de Dios es lámpara, es luz para mis pasos, decía el Papa Francisco. San Juan Bosco decía, la palabra de Dios nos alimenta, nos nutrimos con la palabra misma de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo. La palabra de Dios, ¿qué debe ser para cada uno de nosotros? Buena pregunta. Fuente principal para adentrarnos en el misterio de Dios. También la palabra de Dios es el punto de reflexión para edificar la vida de cada persona creyente. Lo puede hacer iluminada por la palabra de Dios. El mensaje central de la palabra de Dios es la misión. Siempre guía la misión de la iglesia, la misión de una persona, está guiada por la palabra. Vayan y anuncien mi palabra, decía el maestro a los primeros 12 que iniciaron a predicar la palabra de Dios. La Sagrada Escritura entonces presenta la palabra como una fuerza creadora, unificadora, personalizada, comunitaria. Y dice la Escritura que la palabra de Dios es como una semilla, dice así, la palabra de Dios es como una semilla que va creciendo hasta que se convierte en espiga. Y la palabra de Dios, dice el Papa Francisco, que la parábola del sembrador en la Biblia como la madre de todas las parábolas, porque habla de la escucha de la palabra y no recuerda que la palabra es una semilla fecunda, eficaz, que Dios la esparce con mucha generosidad. Así la explicaba el Papa Francisco, hablando de como la madre de todas las parábolas, la parábola del sembrador. Entonces la palabra de Dios tiene un valor determinante para cada persona y debe ser así. Proclaman la palabra de Dios. La palabra de Dios está inspirada por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3. Y es muy útil, tiene mucha utilidad.
Efesios capítulo 1. La palabra escruta la vida, penetra la raíz del alma de un ser humano. Oigan eso tan importante. Carta a los Hebreos capítulo 4. La palabra penetra la raíz del alma, del espíritu, de la palabra. Y la palabra nos consagra en la verdad porque ella misma es la verdad. La palabra nos consagra en la verdad porque ella es verdad. Evangelio de Juan, capítulo 17. La palabra de Dios es semilla y así la entendemos y así la vivimos. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.